Qué bueno que está con nosotros. Estamos estudiando la teología sistemática, efectuando un estudio panorámico a las grandes verdades de la fe cristiana. ¿Cuáles son esas grandes verdades? Bueno, ya estudiamos en la lección 1 la Biblia, en la lección 2 hemos estudiado la teología propia que nos habla de la persona de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Hemos estudiado a los ángeles, hemos estudiado al hombre. Hoy vamos a estudiar el tema del pecado. Vamos a estudiar posteriormente la salvación, la iglesia. Vamos a estudiar la obra del Espíritu Santo, entre otras. Por eso le llamamos las grandes verdades de la fe cristiana. En esta lección, que es la número 6, estudiaremos la martirología. La martirología es la parte de la teología sistemática que estudia todo lo relacionado al pecado. Hamartía es la palabra, es la raíz de esta palabra. Hamartía en el idioma griego significa, o traducido al castellano, errar en el blanco. Cuando tú lanzas un dardo y no das en el centro, entonces hamartía, erras en el blanco. Pues fíjate que errar en el blanco es exactamente lo que significa en el idioma griego pecar. Y la ciencia que estudia el tema del pecado se llama amartiología. Y eso es lo que vamos a estudiar. Letra A, problema dual del pecado. Número 1, el pecado personal. ¿Qué es el pecado personal? El pecado personal o voluntario es aquel que todo individuo comete porque quiere cometerlo. Es decir, roba porque le da la gana robar. Miente porque quiere mentir, es voluntario. Entonces, a esto le llamamos nosotros el pecado personal. Número 2, pecado innato. Pecado innato, ya usted personalmente no es responsable. Es la naturaleza con la que usted y yo nacemos. Lo que dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué? Porque Dios emitió un decreto divino, un decreto ejecutivo. Volvemos al tema de los decretos divinos. Recuerda que estudiamos eso en el tema de teología propia. Dios decretó que todo ser humano, después de la caída, que naciera sobre la faz de la tierra, iba a venir dentro de sí mismo con una herencia pecaminosa, con una tendencia a hacer lo malo. Todo ser humano nace con esa tendencia. A medida que el ser humano va creciendo, desarrollándose, ya en la niñez temprana comienzan a haber brotes de esas tendencias malévolas y perversas del ser humano, que cuando llegan a ciertas edades entonces se manifiestan y hay unas ramificaciones que si no son tratadas a tiempo, entonces ese ser humano puede fracasar en la vida y puede llegar a situaciones bien complicadas. Ese es el pecado innato, es la naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres, que heredamos de Adán. Y esto es importante que usted lo tome en cuenta. Ahora, recuerde que el tema es el problema dual del pecado. Entonces, ¿qué significa esto del problema dual? Vamos a conectar el pecado personal, que es el pecado voluntario, el que usted y yo hacemos porque queremos hacerlo. Nos gusta hacerlo. Y el pecado innato es aquella fuerza que nos compele a hacerlo. Es decir, aquella tendencia para hacer lo malo siempre. Ahí tenemos un problema dual que necesita ser resuelto. Y ahí viene toda una teología que vamos a desarrollar posteriormente, pero que quiero en este momento presentar el problema del problema dual. Es decir, tenemos dos clases de pecado ahí dentro, el personal y el innato. Número 3, la culpabilidad. Vamos a definir qué es culpa. Culpa es el sentimiento que tiene una persona cuando sabe, cuando tiene conciencia que transgredió un límite, un lindero. Cuando usted sabe que hizo algo que no debió haber hecho, usted sabe eso, entonces hay un sentimiento que le hace sentir a usted mal, porque usted sabe que transgredió un límite, un lindero. A eso se le llama culpa, amigo mío. Culpa. Entonces, cuando usted comete un pecado voluntario,
porque usted tiene una naturaleza pecaminosa, usted siente culpa. Es decir, cuando usted miente deliberadamente, cuando le quita la vida a otro ser humano, cuando usted estafa a otro individuo, usted siente que transgredió el límite y hay un sentimiento de culpa. Ahora usted puede decir, pero hay personas que matan a sangre fría como que si nada. Sí, pero usted no sabe los sueños que va a tener en la noche ese asesino. Por supuesto, ¿por qué? Porque Dios nos ha creado a nosotros con esa sensibilidad y aunque lo neguemos, hay algo dentro de nosotros que nos va a hacer sentir que hicimos algo malo y que nos va a perseguir el resto de nuestras vidas. Hay gente que hizo cosas hace 40 años que no les deja todavía dormir en paz. Y a veces nosotros decimos es que tiene la conciencia cauterizada. Bueno, está bien la expresión, hay gente que parece que la tuviese, pero al final eso aflora tarde o temprano. El que hace lo malo lo paga, es parte del paquete, amigo mío, y la culpa es algo que ningún ser humano se puede librar. Somos culpables del pecado personal, del que yo cometo, del pecado voluntario. Simplemente por pertenecer a la raza humana, yo tengo una cuota de responsabilidad y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la imputación del pecado. Número 4, el pecado del cristiano y su remedio. Aquí es donde vamos a dilucidar el problema de la cuestión de la dualidad del pecado. Cuando el ser humano acepta a Jesucristo como a su Salvador personal, cuando se arrepiente, cuando recibe a Cristo en el gobierno de la vida y le da a Cristo el poder para que dirija su existencia, el ser humano es perdonado. El pecado es perdonado. Entonces, ¿qué significa eso? Que la culpa es completamente quitada. Justificados, pues, para con Dios el hombre tiene paz, ¿verdad? Justificados por la fe, el hombre tiene paz con Dios. Romanos 5:1. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El ser humano experimenta una liberación de la culpa mediante ese acto de arrepentimiento, ese acto de recibir a Cristo. Entonces, el pecado voluntario ha sido resuelto porque los pecados son perdonados. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con el pecado innato del creyente? Porque el pecado voluntario fue resuelto, el pecado innato todavía está la tendencia. Entonces, esto lleva al hombre, a la mujer, a hacer cosas ya siendo cristiano, ya siendo perdonado. Bueno, hay dos teorías sobre este tema, mi amigo. Y recuerda usted que yo hablé al principio de las doctrinas pétreas y de las doctrinas periféricas. ¿Recuerda usted eso? Bueno, pues lo que yo voy a decir ahora vamos a enmarcarlo dentro de las doctrinas periféricas. Por eso digo, hay dos doctrinas dentro de la iglesia cristiana. Una que dice que el pecado innato o la naturaleza humana puede ser erradicada. En otras palabras, que el ser humano puede llegar a ser un individuo químicamente puro. Y otra tesis dentro de la iglesia evangélica que dice que el pecado innato va a vivir siempre en el ser humano, pero que esa naturaleza pecaminosa debe estar subyugada por la potencia del Espíritu Santo, pero que sí en algún momento va a aflorar y que el ser humano va a tener que bregar con eso, y que la única manera de liberarse de esta naturaleza pecaminosa es mediante la muerte y su glorificación final, etc. Ahora, otra vez, son dos tesis. Usted sabe perfectamente, usted mismo se va a dar la respuesta. Yo no se la voy a dar, no le voy a decir cuál de las dos es la correcta. Usted mismo se la va a dar. Usted es cristiano, ministro de la palabra de Dios a lo mejor, y usted lleva ya 5, 10, 15, 20 años, usted sabe perfectamente cuál es su naturaleza. Usted sabe cuál es su situación, sabe si usted hace cosas malas todavía o si no las hace. Y si no las hace, pues entonces puede decantarse por una teoría, y si hace cosas o tiene experiencias, entonces también sabe por dónde decantarse. Entonces usted mismo decida lo que cree que se acerca más a la realidad. Ahora, ¿cuál es el remedio de esto? Igual, según lo que usted sostenga, ese va a ser el remedio, porque para uno va a ser un acto mediante el cual Dios va a limpiar al ser humano de ese
de ese pecado innato. A esta teología se le conoce como la segunda obra de gracia, que es el acto mediante el cual el Espíritu Santo viene y erradica el pecado innato. O, en sentido contrario, usted puede creer que solamente el día que usted muera va a ser liberado completamente de esa tendencia a hacer lo malo, que es lo que se llama pecado innato. Otra vez, recalco, reitero, esta es una doctrina periférica y que sea su experiencia la que le dé a usted la respuesta. Letra B, pecado social. Tengo el gusto de introducir a la teología sistemática una nueva categoría, que es la categoría del pecado social. Los teólogos tradicionales nos hablaron siempre del pecado voluntario y del pecado innato, lo cual es completamente correcto, es bíblico y muy sensato. Sin embargo, ninguna teología, hasta la teología latinoamericana, trató el tema del pecado social porque no correspondía en una sociedad como la europea, donde no existe una pobreza grosera como existe en América Latina y en algunos países más que en otros. Entonces no hay necesidad de hablar en ese sentido porque, como yo dije al principio, recordará usted, la teología es contextual. Entonces, este tema es propio de esta área geográfica y también podría aplicarse a un área geográfica como el África, por ejemplo, donde sí también esta categoría teológica aplica pecado social. El pecado social, ese es el tema de la letra B. Definamos qué es el pecado social entonces, número uno. El pecado social es la indiferencia del ser humano, del cristiano, a las necesidades de aquellos que socialmente están excluidos. Son aquellos que, amparándose en las cuestiones espirituales netamente, hacen caso omiso del dolor, de la miseria, de la injusticia social y de todos aquellos flagelos que abaten, que laceran a la sociedad excluida por las oligarquías gobernantes que solamente miran para sus propios intereses. Cuando la iglesia desconoce, ignora y se hace de la vista gorda de la realidad socioeconómica, del sufrimiento y del dolor humano, entonces incurre en el pecado social. Esta es una categoría que es importante que usted la estudie. Los teólogos latinoamericanos, famosos teólogos de clade 1, de clade 2 y de los demás clades han hablado claramente de la contextualización de la Biblia, de la teología y de la necesidad de reflexionar teológicamente tomando en cuenta el contexto sociopolítico y económico de América Latina. Número 2, realidad socioeconómica de América Latina. No se puede escribir teología latinoamericana sin desconocer la realidad de este continente. Este continente fue avasallado por los españoles en el siglo XVI. Durante 300 años introdujeron una cultura de muerte, introdujeron una religión que introdujo elementos que dio como resultado un sincretismo religioso que perdura hasta el día de hoy. Creó una idiosincrasia y un mestizaje que fue producto de la violación, del irrespeto al género femenino. Creó lo que se llama el machista y la supremacía del hombre sobre la mujer. Creó una sociedad de las apariencias y entonces tenemos nosotros como resultado una cultura que nos ha pasado una factura de pobreza y de miseria. Y a esto vamos a agregarle que salimos del fuego para caer en las brasas, porque justo después de la independencia se levantó el neocolonialismo que los norteamericanos implantaron en América Latina a través de las compañías transnacionales y demás. Y eso sí provocó algunos avances muy importantes, pero al final grandes cantidades de seres humanos permanecieron no en la pobreza, sino en la miseria. Esto evidentemente ha dado como resultado en los últimos 25 o 30 años una migración, un flujo migratorio impresionante a los países del primer mundo.
Y aquí nos encontramos entonces con una realidad. En el libro de Teología Sistemática nosotros citamos un pasaje importante del libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, donde este hombre hace una radiografía magistral de esa realidad, y esto lo combinamos con otros pensamientos y dejamos claro. ¿Por qué exponemos el tema de la realidad socioeconómica de América Latina? La exponemos porque al hacer teología, al hablar de pecado, al hablar del hombre, al hablar de la salvación, al hablar del Espíritu Santo, tenemos que hacerlo desde ese enfoque. El no hacerlo es un error. Recuerde usted lo que dijimos en la primera lección, la teología debe ser contextual. Por eso la teología alemana sí es muy útil, la teología americana sí es muy útil y puede ser un buen punto de referencia, y de hecho en el transcurso de estas lecciones yo le he invitado a usted a estudiar alguna de esas teologías tradicionales. Pero si vamos a conectar con la palabra de Dios, necesitamos entender los temas nuestros de América Latina. ¿Y cuáles son los temas nuestros? Hombre, la devaluación de la moneda, el narcotráfico, la trata de blancas, la corrupción a nivel gubernamental. Esos son temas que son el pan nuestro de cada día. Y la teología y la interpretación bíblica debe estar en medio de ese contexto para que la palabra de Dios sea pertinente, para que sea vigente al pueblo a quien nosotros estamos ministrando. Número 3, las implicaciones del pecado social. El pecado social evidentemente trae como consecuencia la pobreza, la miseria, toda una serie de flagelos que sumen a los seres humanos en una miseria. ¿Y cuáles son las implicaciones de que yo como iglesia me llame al silencio? Que yo como iglesia simplemente me conforme con cantar los carros del faraón y que ignore, que me haga de la vista gorda del sufrimiento, de todas estas cosas que la clase gobernante hace y que ha sumido a estos países, para utilizar la terminología de García Márquez, a 100 años de soledad. Amigo mío, definitivamente hay una responsabilidad. Si usted lee a los profetas del Antiguo Testamento, si usted lee a Jeremías, si usted lee a Isaías, se va a dar cuenta que estos fueron hombres que confrontaron la corrupción no solamente de la clase política, sino de la clase religiosa, que desafortunadamente en su época se olvidó de la palabra de Dios e hizo pactos con los poderes temporales de aquel momento histórico. Entonces ahí surge un hombre como Isaías, como Amós, como el gran Miqueas, quien llegó a decir palabras tan impresionantes como aquella que dice: estoy lleno del poder de Dios para declarar a Israel su pecado y a Jacob su rebelión. Y cuando vemos la declaración de estos profetas en contra de la corrupción religiosa y política, ¿qué quiere decir esto? Que ellos tenían una palabra de Dios para aquella sociedad, que no hicieron caso omiso a la realidad que vivía el pueblo. Cuando el gran Jeremías, el Nehemías, Esdras se dieron cuenta de la usura que el pueblo estaba haciendo, los ricos contra los pobres, entonces recuerdan lo que dice el libro de Esdras. Este hombre se para y pronuncia un sermón que llama al arrepentimiento al pueblo. Bueno, aquí estamos hablando de gente que entendió que la importancia de hablarle a la necesidad del pueblo, que no se hicieron de la vista gorda de los problemas socioeconómicos que tenía el pueblo de Dios. Entonces, aquí tenemos grandes lecciones porque hay una implicación, ¿verdad? Trae consecuencias el que la iglesia ignore su responsabilidad profética en medio de una nación, en medio de las naciones que viven en situaciones de esta naturaleza. Letra C, la responsabilidad humana. Número 1, la imputación del pecado.
Cuando hablamos de la imputación del pecado, tenemos que ir a aquel pasaje de Romanos donde nos habla de el pecado de Adán, cómo el pecado de Adán nos hace responsables a nosotros. En el sentido de que Adán estaba representando a la raza humana cuando él cometió el pecado de desobediencia e introdujo la maldición a la esfera humana. Ese pecado de Adán nos hace responsables a nosotros. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, yo soy responsable de lo que Adán hizo. Ahora usted puede decir, pero yo qué vela tengo en ese entierro. Si fue Adán el que pecó, ¿yo por qué tengo que pagar los platos? Bueno, porque Adán estaba representándote a ti y a mí. Él es la cabeza de la raza humana, es el primer ser humano. Lo que hace el Padre tiene consecuencias para los hijos y para todas las otras generaciones, aunque ahora sabemos que esas cosas pueden cambiarse. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir yo con esto? Y eso es el tema que presenta Pablo en Romanos, pero también hay otro Adán, dice. Eso es maravilloso, es increíble, es impresionante. Hay otro Adán, ¿verdad? Ahí es donde viene la conexión del tipo y el antitipo, ¿no? Y ese Adán es Jesucristo, que así como Adán es la cabeza que introduce el pecado, también hay otro Adán que es Jesucristo que introduce la justicia y que nosotros podemos pasar de una esfera de maldición a una esfera de bendición. Y entonces en Cristo todos los seres humanos son justificados y son salvos. Entonces aquí estamos ante una situación simplemente espectacular, que por el acto de justicia de uno todos somos salvos. Entonces Jesús representa a todos aquellos seres que hemos creído en Él, que nos hemos arrepentido, que hemos recibido el perdón y por lo tanto por ese acto de justicia todos los cristianos que hemos recibido a Cristo, que hemos nacido de nuevo, no se nos imputa el pecado. Hombre, esto es para que usted y yo gritemos en este momento, para que lo celebremos. Por la justicia de uno, usted y yo, los que hemos creído, entonces somos liberados. Por el pecado del otro, los que no han recibido a Cristo, entonces tienen que vivir bajo esa maldición. Eso es lo que tiene que ver con la imputación del pecado y como usted ya sabe y como lo hemos venido repitiendo en el libro de Teología Sistemática, puede introducirse más profundamente sobre este interesante tema. Número 2, el remedio al pecado imputado. Bien fácil, pídele perdón a Dios de tus pecados. Arrepiéntete, arrepentirse, vamos a estudiar esa palabra más adelante. Arrepentirse, pídele perdón, recibe a Cristo y el problema está resuelto. Tan sencillo, pero a la vez tan complicado. Es una paradoja. Porque es sencillo, pero es complicado. Pero ese es el único remedio. ¿Hasta cuándo vamos a entender nosotros que la única solución al problema del dilema humano es recibir a Jesucristo como a nuestro Salvador personal? Ese es el remedio. Número 3, consecuencias y castigo del pecado. Yo desearía no hablar de esto porque esto suena a veces grotesco, pero es parte de la teología, es una verdad de nuestra fe cristiana y por lo tanto es mi responsabilidad hablarla. Consecuencias, afecta tu mente. Por eso dice el apóstol San Pablo, los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene y menciona, enumera una serie de pecados perversos que el hombre con mente depravada hace. También dice que los entregó a inmundicia, para hacer esas cosas que son contra natura. Amigo mío, atrofia tu mente, tiene consecuencias porque afecta tu voluntad, eres esclavo del pecado, el pecado te subyuga, te somete a la codicia, a la arrogancia, te somete a vicios detestables que destruyen tu dignidad y que te destruyen como ser humano. Entonces te afecta tus sentimientos, te vuelves un indolente, te vuelves una persona realmente que no te inmutas en cometer los más atroces crímenes en este mundo. ¿Por qué? Porque el pecado te ha afectado completamente. Son consecuencias fatales que se van a ver en tu vida, en tu desarrollo personal, pero se van a ver en tu familia. Y tú vas a ser la persona que vas a transferir toda esta situación a tus hijos.
Y esto se va transfiriendo de generación en generación, vicios, maldades y ese tipo de cosas, tú las transfieres. Hay que cortar eso. Yo voy a hablar más detenidamente sobre esto cuando hablemos sobre la salvación o la soteriología. ¿Y cuál es el castigo? Dios no dará por inocente al culpable. Hay un castigo. Y yo preferiría no decírtelo, como dije al principio, pero tengo que decírtelo. Hay un castigo. Y vivimos en una época donde no se habla del castigo, hay temor de hablar del castigo, hay gente que dice, no, esto es muy fuerte, se nos va a ir la gente de la iglesia y queremos nosotros mejor predicar de una manera diferente, pero amigo mío, no hay nadie en el texto sagrado que haya mencionado esta palabra más a menudo que Jesucristo, la palabra infierno. Infierno es el castigo eterno, dice el texto sagrado, para aquellos desobedientes, para aquellas personas rebeldes, para aquellos individuos que no se arrepintieron de sus pecados. Hay un castigo. Y hay un castigo aquí en la tierra. Aquí en la tierra, porque el que hace lo malo aquí va a sufrir las consecuencias de su pecado. Y no solamente aquí, sino que el día que pase a la otra dimensión pasa a un lugar de tormento. Señoras y señores, este no es un juego. El castigo por el pecado es el infierno, es el tormento. Y esta es la separación eterna del alma, del psique, del Creador, de Dios. Y allí no hay escapatoria. El texto que nos ejemplifica mejor esto es el caso del rico y de Lázaro, que lo encontramos en el Evangelio según San Lucas. Padre Abraham manda a Lázaro que pase de ahí donde él está, aquí donde yo estoy, y moje aquí la lengua mía, porque yo estoy siendo atormentado, Padre Abraham. Y usted ya sabe la respuesta del Padre Abraham, y si usted no la sabe, entonces vaya y lea el texto, estúdielo, analícelo, y lea aquellos versículos cuando San Pablo dice, y los que practican estas cosas son dignos de muerte. Y aquel versículo de Apocalipsis 21:8, donde dice claramente, y los que hacen estas cosas, entonces irán al lago que arde con fuego y azufre. Hermano, amigo, esto es una doctrina bien establecida de la fe cristiana. Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el que dijo los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, fue el que más habló de esto. Así que téngalo bien claro y no tenga pena de hablarlo, es responsabilidad suya y mía. Número 4, el estado del hombre bajo el pecado. El hombre que está bajo el pecado está en una situación definitivamente lamentable. Está bajo 3 poderes, el mundo, el demonio y la carne. Toda su mente, su espíritu, sus emociones, todo está afectado. Es un hombre que puede tener la apariencia de la cultura, de la intelectualidad, porque puede colgar cualquier cantidad de títulos y grados académicos en la pared. Puede ser un hombre respetado y de gran reputación delante de la sociedad. Puede ser condecorado por los organismos más importantes de su país o extranjeros. Pero es un pobre hombre, una pobre mujer, que aunque tenga mucho dinero, vive una vida desgraciada, una vida vacía, una vida sin sentido, y dentro de él o de ella hay un clamor desesperado. Su situación es realmente lamentable, su vida es una verdadera apariencia. Y óigame lo que le voy a decir, mi estimado amigo, si lo que yo le estoy diciendo ahora no es cierto, entonces la palabra de Dios nos engaña, ¿ok? Nos engaña. La Biblia dice, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior van a correr ríos de agua viva. Ajá, y si no cree, y si es un ateo, entonces está completamente conectado. Todo aquel individuo que no tenga a Jesucristo en el centro de la vida, a pesar de la apariencia que nos muestre, de la cara que nos muestre, es un pobre hombre, atormentado y necesitado, por el cual hay que orar y a quien hay que evangelizar y a quien hay que invitar a conocer a Cristo para que pueda experimentar la delicia, la maravilla, este mundo maravilloso que Dios ha creado para nosotros. Es para todos, de tal manera amó Dios al mundo. Esto es importantísimo.
Qué bueno que ha estado con nosotros. Con este punto hemos finalizado esta lección sobre el pecado, la martirología. Le invitamos a seguir estudiando, a seguir viendo las lecciones que hacen falta. La teología sistemática es un estudio, un conocimiento maravilloso sobre las grandes verdades de la fe cristiana. Muchas gracias por acompañarnos en esta lección.